Muy buenas noches a todos y a todas. Hoy estamos de nuevo en las transmisiones que suelo hacer los martes, pero les cuento que estoy un poco intentando cambiar de día y de hora para ver qué les queda mejor a ustedes. Entonces, hoy tengo una invitada muy especial. Antes quiero contarles que mi nombre es Ayelet Sig. Mi especialización es en terapia de pareja. Trabajo mucho en todo lo que tiene que ver con terapia individual y terapia de pareja. Y hago estos espacios de manera semanal, intento hacerlo de manera semanal y invito gente muy especial para que nos hable de temas muy especiales. Y por eso hoy tengo una invitada extraordinaria que conozco hace muchos años, porque estudió conmigo psicología en la Javeriana y que quiero con todo mi corazón, a pesar de que después terminamos la carrera y que por unos años no nos hablamos, después nos volvimos a unir mucho por una amiga nuestra que tenemos en común y desde ahí hemos sido muy buenas amigas, nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, la quiero con todo mi corazón y me parece una mujer absolutamente brillante en lo que hace. Y les quiero presentar a Carolina Gutiérrez de Piñeres, que es psicóloga jurídica y tiene un doctorado en neurociencias y hoy nos va a hablar sobre lo que pasa cuando el cerebro se enamora. Me encanta el tema, Carito, muy bienvenida seas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Cuéntanos un poquito, si quieres, alarga un poquito más lo que yo conté de ti, que fue muy resumido, y apenas Bueno, nos cuentes, comenzamos con el tema directamente. ok. Bueno, es muy raro que, digamos que yo que me he dedicado como gran parte de mi vida a la psicología jurídica, que es como la aplicación de la psicología a temas relacionados con la justicia, con el derecho, con las normas, pues hoy les voy a hablar de un tema que no tiene mucho que ver con el tema que trabajo a diario, pero digamos que el haber hecho un doctorado en neurociencias me ha permitido como ampliar el campo y hoy creo que es muy importante que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro frente a diferentes situaciones, emociones, pensamientos. Y bueno, uno de los temas que me ha gustado, sobre todo, bueno, lo empecé a desarrollar más en conferencias cuando me invitaban a hablar sobre las mujeres que se mantienen en relaciones que son maltratantes, ¿no? En casos de violencia de pareja, que muchas veces uno ve que la persona intenta salirse, pero le queda imposible. Y bueno, en parte vamos a tratar hoy de comprender por eso, pero también voy a explicar la parte bonita del amor y del enamoramiento desde cómo funciona nuestro cerebro en eso. Yo me dedico sobre todo a hacer docencia universitaria, trabajo con la Universidad Católica en el doctorado de psicología. Y bueno, hago varias consultorías por fuera, muchas relacionadas con el tema de las neurociencias y el derecho, pero también me gusta mucho el tema de las neurociencias y las emociones en general, que creo que son un tema muy importante en nuestra práctica como psicólogos. Muy bien, Carito. Bueno, y entonces hoy nos vas a hablar sobre lo que pasa cuando el cerebro se enamora. Así es, tal cual. Genial. Bueno, Pues olvidé decir que yo también te quiero mucho, que también te admiro un montón y que eres para mí una sensei, una maestra a seguir en muchos aspectos. Creo que nos hemos complementado muy bien en muchas de las cosas que hemos aprendido en el camino, que no solo han sido desde la psicología, sino como desde nuestra propia experiencia personal, ¿no? sí, así es. Gracias. Entonces, bueno, cuando uno habla un poco como qué pasa en el cerebro cuando el cerebro se enamora, suena como a veces como a reducir todo a una cosa química que ocurre allá adentro. Voy a tratar de ser como no tan técnica porque me interesa mucho que entendamos cómo funciona nuestro cerebro en estos aspectos y cómo a mí eso me ha servido para explicarle a muchas personas lo que pasa en diferentes etapas, por qué no sufren, por qué, bueno. Estamos hablando aquí de un tipo de amor que es un amor muy particular, que es el amor romántico, el amor dirigido hacia hacia una pareja, bien sea del mismo sexo o de otro sexo, porque tenemos que tener en cuenta que el amor romántico no es hacia parejas de diferente sexo, también puede ser en parejas del mismo sexo, inclusive hay una cosa curiosa y es que uno podría tener un amor romántico por varias personas, ¿no? A diferencia de lo que muchos creemos, sobre todo en ciertas etapas.
podríamos sentir este tipo de amor y nuestro cerebro se podría, digamos, enamorar de varias personas al mismo tiempo. Eso es un mito que tenemos que quitar porque casi que, además desde el punto de vista de las neurociencias, el enamorarse es una decisión o el mantener una relación a largo plazo es una decisión. Que si bien nuestra química cerebral y nuestras estructuras cerebrales ayudan, pues hay procesos metacognitivos y metaemocionales que permiten y favorecen que esas relaciones sean, digamos, como con una sola persona y a largo plazo. Pero no es tan fácil como nosotros podíamos pensar o como ocurre con otros tipos de amores. Fíjense una cosa y es que una de las características, y yo sé que ayer se los ha contado en varios espacios, ayer les lo cuenta varias veces en su página, en sus redes, y es el amor de pareja de alguna manera necesita la presencia del otro. Nosotros tenemos amor hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres, hacia nuestros amigos. Y en ese tipo de amores no necesitamos la presencia del otro para mantener ese cariño a largo plazo. Nosotros podemos dejar de ver a un amigo millones de años, 20 años y lo volvemos a encontrar y nos abrazamos y es como el cariño se mantiene exactamente igual. Como En nos cambio, pasó a con ti y a la mí, relación, dime. como nos pasó a ti y a mí. Sí, exactamente. No, no fueron tanto tiempo porque no estamos tan viejas, pero sí, Pero sí, es verdad, con la pareja es 4 años diferente. distanciadas y eh, entonces este amor, digamos, necesita un poco más de conciencia de lo que significa estar en una relación de pareja. ¿Mm? Vamos a ver que este amor se divide en varias etapas. Eso es muy diferente a lo que pasa en los demás tipos de relaciones que nosotros establecemos, porque fíjense que uno no necesita, bueno, cuando uno conoce a una persona y va a ser amigo de esa persona o amiga de esa persona, pues inicialmente nosotros podemos medio conocerlo, pero una hora después ya podemos ser casi el mejor amigo de esa persona. No necesitamos mucho tiempo para saber si esa persona va a ser nuestro amigo y si vamos a estar todo el tiempo con esa persona y tampoco nos da ansiedad ni nos angustia pensar en eso. Igual con nuestros hijos, nosotros desde que sabemos, la mayoría de nosotros, que cuando tenemos hijos o sabemos que vamos a tener hijos, los amamos por el simple hecho de saber que los vamos a traer al mundo. No pasa así con nuestra relación, con nuestro amor romántico. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar como a dividirlo como por etapas, se me ocurre como así. Entonces, lo primero que ocurre en nuestro cerebro cuando conocemos a una persona de la que nos vamos a, digamos, a enamorar, es que nuestro cerebro, cuando la reconocemos, genera una sustancia que conocemos como dopamina. Esa sustancia en el cerebro permite, por ejemplo, que fijemos la atención en esa persona. O sea, que fíjense que cuando nosotros conocemos a alguien que nos gusta, que nos llama la atención, casi que el mundo entero desaparece. O sea, la persona que está frente a nosotros pareciera que fuera la única que existe. La dopamina hace que nosotros estemos pensando permanentemente en esa persona cuando no estamos con esa persona. La dopamina hace que nosotros queramos buscar a esa persona, que la queramos llamar, que queramos acercarnos a esa persona, o sea, genera como esa necesidad de buscar, genera esas mariposas en el estómago cuando sabemos que nos vamos a encontrar o que esa persona nos va a llamar, porque la dopamina es una de las sustancias en el cerebro responsables de lo que llamamos el circuito del placer. Entonces, digamos que la dopamina permite que se active ese circuito de placer, que es lo que nos genera la persona con la que estableceremos un amor romántico. ¿Mm? Digamos, el haber encontrado a esa persona y esa liberación de dopamina genera en nuestro cerebro como un desafío. El desafío es poderla conquistar o ser conquistado por esa persona. Y entonces hacemos muchas cosas para que ese desafío sea posible, sobre todo cuando nuestro cerebro percibe que ese desafío de enamorarme del otro o que el otro se enamore de mí es posible, porque a veces pasa
que nosotros conocemos a alguien que nos atrae, físicamente inicialmente tiene que ser la atracción, no porque sea lindo o bello o hermosa, sino porque hay algo en esa persona, creo que lo decías tú en algo en Instagram y es como, no recuerdo bien como la presencia, o lo leí en alguna parte, como el olor del otro es importante para sentir esa atracción. O sea, es la presencia del otro, el olor del otro es necesario. Eso hace que nuestro cerebro entonces piense si es posible o no es posible que yo pueda tener algo con esa persona, o sea, si ese desafío de la conquista es posible o no es posible. Y digamos, esa ¡Ay! Se evaluación va a desconectó. depender de lo Esperen que un nosotros segundo. pensemos sobre nosotros Miro mismos. qué pasó. ¿Qué pasó? Muy rápido, vamos bien. No entren en pánico, ya vuelve. ¿Se acuerdan que la primera, los que me siguen y que han visto los live que hago, no sé si se acuerdan que me pasó lo mismo la primera vez que empecé a transmitir? Cuando estuvieron Marcela y Nati en el programa, en el espacio, no sé si se acuerdan. Pero después volvió, así que respiremos y tengamos paciencia. Interesante el tema. La verdad es que cuando uno se enamora pasan muchas cosas químicas que hacen que tengamos cierto tipo de reacciones. Y es interesante entender, ya a mí ya se me olvidó, yo estudié neuro con Caro en la universidad y a mí ya se me olvidó todo lo que pasa. Teníamos un profesor, además que lo hablábamos ahorita que estábamos antes de transmitir, que teníamos un profesor extraordinario que se llama Diego Rosselli, que nos enseñó todo lo que tiene que ver con neuro y nos dio una clase sobre el amor y todo lo que pasa en el cerebro y fue absolutamente extraordinario. Entonces, por eso yo estoy tan feliz de tener a Carito aquí para que nos hable sobre eso. Pero esperen un segundo, voy a mirar si me contestó. Voy a decirle, parece que ella no se da cuenta. Espera. O sea, voy a decirle que se salga y que vuelva a entrar. Ya se salió. Okay. Ya me está escribiendo diciendo que ya lo va a volver a hacer. Entonces les estaba diciendo que fue una clase extraordinaria porque uno no se imagina todo lo que pasa en el cerebro cuando uno se enamora y cómo de todas maneras, que eso es lo que le vamos a preguntar. Hola, Olga Lu, bienvenida. Eso es lo que le vamos a preguntar a Caro, es como si hay manera de intervenir sobre eso que pasa en el cerebro. Esa es la gran pregunta que yo le tengo. En su momento me acuerdo que cuando lo estudiamos en la universidad, pues esta clase de Diego fue absolutamente maravillosa y lo que decía era eso, ¿no? Como si entendemos cómo funciona el cerebro va a ser mucho más fácil como llegar a poder intervenir sobre las cosas que hacemos. Ya llegó Carito. Hola, Caro, te me fuiste. ¿Ya me ves? Sí, ¿Ya estaba me hablando ves? de Diego Rosselli y de la clase que nos dio sobre que era el tema parecido, ¿te acuerdas? Sí, Bueno, sí, sí. Carito, entonces, retoma ¿En qué íbamos? ¿Hasta dónde me escucharon? a la segunda. Primero la dopamina y luego pasamos a una segunda etapa. Que es cuando empezamos a pensar si digamos, el enamorarse, me alcanzaron a escuchar algo sobre cómo el otro se vuelve un desafío o un Sí, reto para sí, nuestro cerebro. sí, Ok. sí, sí. Entonces, digamos, cuando yo creo que el reto de conquistar al otro es posible cuando yo empiezo a evaluar mis propios recursos. Es decir, todo el tema que tú también has trabajado tanto, que podemos decir como que está relacionado con la autoestima, con mis recursos personales, qué tanto creo yo que puedo ser amado, qué tanto creo yo que puedo amar. O sea, qué tanto cree mi cerebro que es capaz de dar y recibir amor. Si el cerebro percibe eso, pues se va a liberar en el cerebro y digamos es un juego de neurotransmisores y hormonas. Las hormonas se liberan en el torrente sanguíneo, los neurotransmisores en las conexiones neuronales, norepinefrina que tiene que ver, bueno, una serie de catecolaminas que tienen que ver con la acción, es decir, con tener la posibilidad de llamar,
de, de buscar, de hacer algo, porque si no me quedo quieta, pues esa conquista nunca va a ser posible. Cuando una vez digamos que esa liberación de dopamina puede durar mucho tiempo, puede durar, bueno, eso hace que uno sienta millones de cosas que son maravillosas. Puede durar, dependiendo de las personas, puede durar 3, 4 meses, 7 meses, o sea, es un periodo que yo necesito para conocer al otro, para saber si el otro es lo que yo quiero para mí, si cumple las expectativas que yo espero para mi vida. Y es lo que permite, digamos, que me mantenga ahí. Mientras eso va pasando en el cerebro, se va también liberando otra sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina es llamada la neurohormona de los lazos sociales y es la que facilita que tengamos, que permanezcamos en relaciones a largo plazo. Digamos que cuando se han hecho estudios de laboratorio con ratas y con ratones, por ejemplo, de campo, que son los que más se afilian emocionalmente, digamos, y socialmente, se encuentran altos niveles de oxitocina. La oxitocina la liberamos con cualquier persona que nosotros, con la que vayamos a tener una relación a largo plazo. La tenemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros padres. La oxitocina se libera primero con el contacto físico, o sea, con tocarnos, con mirarnos a los ojos. Por eso es tan importante en las relaciones de pareja el contacto físico, porque la forma de que esta relación sea a largo plazo, pues tendrá que ver con que la cantidad de oxitocina que liberemos. La oxitocina tiene un pequeño problema y es que anula el juicio social. ¿Qué quiere decir eso? Que anulo mi juicio negativo sobre el otro, porque Mm. la forma de vincularme al otro es no juzgándolo, porque si yo empiezo desde el principio a hacer juicios y decir no me gusta el color del pelo, no me gustan los dientes, no me gusta, pues termino no generando una relación a largo plazo. Entonces, Claro, pero una pregunta, porque, y te lo digo por mis alumnas de Reprograma Tu Corazón, que hablamos mucho de esas primeras citas, ¿no? En que empiezan a salir, eh, y muchas veces pasa que son súper críticas, ¿no? Como, "Ah, no me gusta esto, no me gusta lo otro". Lo que pasa es que ahí no ha empezado o sea, la oxitocina empieza a producirse es cuando ya hay una relación. no, la oxitocina empieza digamos, a liberarse desde el momento en que empieza la vinculación con el otro. Muy O sea, desde la primera probablemente, cita. sí, Ok. muy probablemente lo que pasa es, bueno, se libera inicialmente como en cantidades, lo que pasa es que no es tan fácil medir la cantidad, pero uno podría decir que se libera en cantidades como inicialmente no tan altas, y seguramente cuando nosotros emitimos esos juicios de no me gustas, porque tampoco esa otra persona me está generando tanta liberación de dopamina. Entonces hay que también prestar atención porque cuando yo realmente me conecto con el otro, la liberación de dopamina y oxitocina hacen que yo no emita ningún juicio sobre el otro. O sea, como que yo, digamos que o esos juicios pueden venir más un poco de nuestros aprendizajes previos, Ya, de de lo que no trauma, nos. de otras relaciones. Exacto, pero Ya, no tanto de esta presente. te Entonces yo entiendo. empiezo como, son mis miedos, inclusive hay uno podría decir que más que un neurotransmisor hay una activación de una estructura en el cerebro que se llama el complejo amigdaliano, que lo conocemos como las amígdalas cerebrales. Le llamo el complejo amigdaliano porque a veces la gente piensa que estamos hablando de las amígdalas que están acá, pero en realidad son unas estructuras que hacen parte del sistema límbico que son las que se activan ante situaciones de miedo o de amenaza. Entonces, cuando el otro hace algo que activa en mí un recuerdo de algo que en el pasado me generó miedo o me amenazó por alguna razón, entonces, digamos, la liberación, ¿Se inhibe la actividad de la. Dime. se inhibe la oxitocina o la actividad es No, menor? no, no. Digamos, empieza a activarse el funcionamiento del complejo amigdaliano y eso hace que mi miedo
Predomina. digamos, no me permita como avanzar mucho. Ya, ¿Ya? me encanta lo que estás diciendo para las alumnas, me encanta. Sí. Ok, Que hay que tener mucho, digamos que es a través como, yo no hago terapia, pero yo diría que es a través como de la terapia que puedo hacer consciente si son mis miedos los que claro. están haciendo que yo no me permita conocer mejor a esa persona y empiece a hacer juicios. Porque acuérdate, finalmente nuestro cerebro no es una máquina de liberación de neurotransmisores, ni es una máquina de activación de estructuras cerebrales. Nuestro cerebro depende mucho de nuestra propia experiencia personal. Y nosotros tenemos un proceso, o sea, nuestro cerebro es una cosa maravillosa y es diferente a lo que pasa en cualquier otra especie, y es que nosotros en un mismo instante tenemos pasado, presente y futuro. Es decir, nosotros en un instante pensamos en cómo nos fue en el pasado, miramos cómo nos está yendo en el presente y nos proyectamos hacia cómo nos podrá ir en el futuro. Y eso se llaman como los procesos metacognitivos, que es la forma en que el cerebro supervisa lo que está pasando en el momento en el que yo estoy viviendo algo. O sea, puedo pensar en el pasado y en el futuro. Si no quiero ser muy enredada, Sí, pero sí, digamos que pero quedó hay, clarísimo. Ok, ok. esa es la segunda etapa, la liberación. Entonces eso, como empieza la liberación de oxitocina, que es la que me permite a mí mantener esa relación a largo plazo. Entonces les decía que ahí hay una anulación del juicio social que puede generar relaciones paradójicas, porque me puedo enamorar de alguien que en realidad me hace mucho daño, porque la oxitocina, como anula el juicio social, no me permite ver los defectos del otro, Claro, que en principio es importante, porque si tú le ves los defectos, pues tú sales corriendo. claro. Es como lo que nos pasa a las mamás cuando tenemos a nuestros hijos. Para todas las mamás los hijos son divinos porque la descarga de oxitocina en el cerebro es altísima para poder que nosotros nos vinculemos afectivamente y queramos cuidar. Digamos que la oxitocina nos invita a eso, a cuidar al otro, a respetar al otro, a querer confiar en el otro. Entonces la oxitocina es maravillosa, pero puede ser también muy peligrosa porque nos hace confiar ciegamente y baja nuestros como mecanismos, dirían los psicoanalistas, de defensa. Ujú. Entonces quedamos como un poco desprotegidos frente a lo que está pasando. Todo esto, digamos que puede pasar, no hay un cálculo exacto, pero uno podría decir que podría ser entre 7 meses y un año, y por lo tanto uno debería tener calma en las decisiones que toman esas primeras etapas de enamoramiento, digamos, para que cuando los niveles de dopamina hayan bajado y los de oxitocina se hayan como nivelado, yo pueda tomar la decisión adecuada sobre la persona con la que voy a estar, ¿no? Que ya ahí vendrá más a ser una decisión personal de haber elegido a alguien que esté acorde con lo que yo quiero para mi vida. ¿M? Ok, También en ese momento se va a liberar eh, serotonina, que se libera sobre todo en regiones frontales del cerebro, en la región que podemos ver hacia adelante, que es la que nos genera como la sensación de bienestar, la que nos genera esa sensación de felicidad, y es la que digamos, se baja cuando el ser amado se aleja. Y es lo que hace que entremos en depresión. O sea, cuando no liberamos serotonina, nuestro cerebro entra en un estado depresivo, pero a la vez agresivo. Es muy curioso porque la depresión, tú que eres clínica, sabes que está asociada a veces a niveles de agresividad. Entonces, se confunde mucho la rabia con la tristeza. ujú. Entonces creo que parte de la terapia a veces es también lograr identificar que puede que lo que yo sienta no es rabia por el otro, sino tristeza del abandono. ¿M? O Porque en eso viceversa. nuestro cerebro, dime, O viceversa. sí, Ujú, ok, nuestro cerebro es muy primitivo. Nuestro cerebro, aunque es algo maravilloso, como se los he dicho, realmente nos prepara y nos mantiene siempre, garantiza siempre nuestra supervivencia y nuestra adaptación. Y en temas de amor, realmente nuestro cerebro lo primero que hace es pensar con quién aparearse. Esa es claro. la realidad. O sea, con Reproducir. quién me puedo reproducir, con quién puedo, porque lo que busca es la supervivencia de la Supervivencia. especie. Ujú, Entonces yo necesito buscar en el otro aquel que tenga o aquella que tenga las cualidades necesarias para que la especie
pues escoger como los mejores genes, digamos. De alguna manera es lo que hace el cerebro. Entonces, en eso es como muy instintivo, pero ya luego nosotros superamos esa etapa y pues ya no estamos con la persona solamente por eso, sino por una sensación de filiación, de querer compartir otras cosas con esa persona. Ok. Bueno, y luego entonces viene, esa es como la primera etapa que decíamos como del enamoramiento, y viene luego la etapa como de reconocimiento, podríamos decir, de conocimiento más a profundidad del otro, donde podemos empezar a decidir si realmente el otro es la persona con la que yo quiero estar o no, y finalmente la decisión de permanecer con esa persona en una relación a largo plazo, donde ya la dopamina no va a estar liberándose permanentemente, es a veces cuando, digamos, cuando nos dan sorpresas o cuando las parejas se distancian un poquito y vuelven y se encuentran, pero ya no va a ser, por eso es que las personas dicen, ay, es que ya no me producen mariposas en el estómago. Entonces yo pienso hoy que eso es un tema de madurez, ¿no? Entender que el enamoramiento es una etapa que me permite acercarme al otro, conocerlo, pero que no va a ser lo que va a mantener la relación toda la vida. O sea, es muy rico permanecer enamorados. Desafortunadamente, fíjate que eso es lo que hace que muchas veces hombres y mujeres quieran buscar relaciones, empezar y terminar, Mm. porque quieren esa sensación siempre de placer, de Sí. bienestar, y no quieren enfrentarse ni al sufrimiento, ni a la rutina, que ya pasan a ser como otro tipo como de químicos en el cerebro y otra serie de estructuras que se activan que me hacen con madurez pensar que quiero estar con esa persona y que la elijo por millones de razones que no son, porque me libera, porque me hace sentir mariposas en el estómago, ¿no? Que esa Claro. es como la parte más difícil cuando, cómo decidir permanecer al lado de esa persona que ya no me está, que ya no me está liberando esto. ¿Mm? No sé si hasta ahí Sí, hasta quieres ahí. hacer alguna pregunta. Si alguna persona que está conectada, que no alcanzó a ver los nombres, tiene alguna pregunta, puede hacerla. A mí me quedó clarísimo. Me llamó la atención lo que dijiste porque, pues tú sabes que mi marido viaja un montón y yo creo que eso es lo que hace que a mí las maripositas estén continuamente, porque la verdad es que yo sí siento que la oxitocina está súper presente todavía. ¿En qué momento la oxitocina se sigue produciendo, se deja de producir? ¿Cómo es? La oxitocina se puede, si tú dejas de ver a la persona, a tu pareja, lo que muestran los estudios, pero a veces los estudios no son tan precisos, es que después de 7 meses más o menos de no ver a la persona, se puede romper el vínculo. Digamos que si uno quisiera digamos, romper una relación que no está siendo sana, uno debería, digamos, cortar cualquier tipo de vínculo durante 7 meses. Es lo que se calcula que, obviamente estoy siendo un poco light con lo que estoy diciendo. Cualquier neurocientífico que me escuche me podría querer ahorcar, pero lo que me interesa ahorita es que entendamos que digamos que hay unas etapas y hay unos tiempos para el cerebro, ¿no? Y que si yo no tengo contacto, porque cada que yo tengo contacto con esa persona, de alguna manera se activa el circuito del placer y yo quiero una recompensa. Y la recompensa es que él me llame, que él me busque, o que ella me llame o me busque, o escuchar su voz. Y por eso es que, por ejemplo, ahora las redes sociales son tan peligrosas, porque nos generan como esa adicción a estar buscando, a ver la foto en Facebook, a ver la foto del WhatsApp, a ver qué está haciendo, a ver como para poder liberar dopamina y sentir bienestar. Pero eso en realidad, cuando voy a romper una relación, pues eso no es lo que más Sí, lo que beneficio hace me es va a devolverse traer, en el ¿no? proceso todo el tiempo. Aquí tenemos conectada a una experta en relaciones tóxicas, Olga Lucía. Si tienes alguna pregunta, bienvenida es. Pero es increíble, o sea, 7 meses es un montón de tiempo. Yo tengo una pregunta, pero por Olga Lucía, y es si son 7 meses eh, para que se deje de producir, ¿cómo hacen las personas que tienen relaciones como tan insanas para poder manejar estas, pues yo sé que no se puede manejar, pero me refiero, ¿hay algún tip, alguna cosa que tú le puedas recomendar a las personas que tengan estas relaciones tan tóxicas, que les cuesta mucho trabajo separarse? O sea, 7 meses le decimos ahorita a una persona que tenga una relación tóxica, quiero separar, si te quieres separar, tienes que por lo menos esperar 7 meses para que eso para que deje de producirse. Va a decir, no, 7 meses es mucho, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tip podrías dar? Bueno, lo que pasa es que nosotros, o sea, queremos
creemos, pero eso es un tema muy cultural, ¿sabes? Y el cerebro está muy influenciado por lo que pasa en la cultura. Entonces, nosotros creemos que lo que nos hace feliz, porque hemos crecido en una cultura que es así, lo que nos hace feliz es tener pareja, que el estado ideal es estar en pareja. Entonces, creo que lo que más beneficiaría sería tratar de encontrar, y creo que eso lo haces tú muy bien porque yo te he visto un montón y te sigo un montón en las cosas, es tratar de buscar fuentes de placer que no sean necesariamente la pareja. O sea, el tip, porque el cerebro puede generar la misma dopamina con otras cosas, con otras personas, conocer nuevas personas, viajar, por ejemplo, meditar, porque lo ideal sería que nosotros aprendiéramos a que todo ese bienestar que nos genera en principio el otro en realidad lo generemos nosotros internamente. ¿Ya? O Ujú. sea, eso sería lo ideal. Entonces, digamos que casi que es una invitación a prepararnos desde antes de enamorarnos es prepararnos. A mí me gusta mucho lo que dice el budismo zen, que de hecho hoy se ha estudiado mucho desde las neurociencias todo lo que dice el budismo zen, y parte de lo que dicen, de lo que hablan ellos es el tema de aprender a amar sin apego, ¿no? O sea, aprender a amar como desde el agradecimiento de que el otro exista en la vida, pero no desde el sufrimiento. Y es que como que parece que el amor de pareja, por eso te digo que es un tema cultural, el amor de pareja ha generado que nuestro cerebro cuando se enamora sufra. Como que entre más sufro, más le estoy demostrando al otro que lo amo cuando eso no es una realidad. O sea, entre más sufro, menos amo al otro y menos me amo a mí mismo, porque el sufrimiento en realidad no es amor, sino dependencia. Recuerda que, digamos que el amor de pareja se ha relacionado muchísimo con las adicciones. O sea, el amor de pareja cuando se rompe genera lo mismo que la adicción a cualquier otra droga. Sí. Y por eso es tan doloroso dejar al otro. Pero si yo me preparo previamente y aprendo a no apegarme, pues aprendo que cuando el otro está en mi vida lo agradezco y cuando se va, pues puedo sentir el vacío inicial, pero no sufro ni me desgarro, Y siento que me porque, voy a morir. exacto. Y Sí, eso, si vamos a tú, hablar si de tú te eso. preparas, previamente el cerebro puede aprender nuestro cerebro tiene algo maravilloso y es que nuestro cerebro aprende a anticipar. Entonces, si mi cerebro sabe que con esta persona pueden acabarse las cosas, mi cerebro puede prepararse para alejarse sanamente, sin sufrimiento y sin dolor. Eso es un poco lo que gana uno con la madurez. Yo creo que insisto, y tiene que ver mucho con la madurez del cerebro también. ¿Ah, sí? Sí, Cuando, claro. cuando vive las experiencias como que las aprende. Claro, porque cuando tú tienes nuevas experiencias, bueno, cuando aprendes experiencias sanas, ¿no? Porque tú sabes que Vale. uno puede tener miles de relaciones tóxicas, Sí, miles sí. de relaciones adictivas, y pues el cerebro lo que va a aprender es ese patrón de adicción, ese patrón de sufrimiento. Pero tú puedes desaprender ese patrón para volver a aprender nuevos patrones, para generar nuevos hábitos. Hoy existe la neurociencia del hábito, por ejemplo, cómo creamos nuevos hábitos. Hay un mito como que nuestro cerebro necesita 21 días para crear hábitos y por eso, digamos, existen los retos de los 21 días de la meditación, 21 días. En realidad, nuestro cerebro a veces se puede tardar más o menos, pero nuestro cerebro sí puede generar hábitos que nos enseñan a eh, anticipar el futuro y a prepararnos para actuar de una manera diferente, digamos. Entonces, a Wow. quienes están escuchando, más bien creo que los invito a que en las etapas en las que no están enamorados aprendan a amarse mucho para que aprendan también a no amar desde el apego, Perdón, sino, Carito, que hay una pregunta justo sobre eso, pero ya lo respondiste, no sé si Alba se conectó tarde, que dice, hola, buenas noches, lo que dices del apego, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitarlo? Te está preguntando. bueno, a ver, digamos, hay dos niveles de apego. Para el cerebro es inevitable sentir apego, o sea, es inevitable. El tema es que es no unir el apego con el sufrimiento, porque es que la oxitocina produce justamente apego, que es lo que hablamos como en inglés es el attach, Ujú. como el estar vinculado al otro, lo necesitamos. Necesitamos sentir apego para poder mantener una relación con cualquier persona a largo plazo, porque fíjate que incluso hay psicopatologías donde las personas son incapaces de vincularse y de Ujú. sentir como apego hacia el otro. Lo que pasa es que hay unos apegos que son sanos y hay unos apegos que son insanos. Entonces creo que, digamos que lo que yo he visto en neurociencias es que el conocimiento genera que yo pueda
regularme emocionalmente. O sea, por eso es que quería hablar un poco como conocer sobre neurociencias le puede enseñar a uno a anticipar lo que te decía, lo que puede pasar en el futuro para poderme regular. Hoy hablamos mucho de la gestión de emociones, por ejemplo. Si yo aprendo previamente, estoy como que tengo una alerta, estoy sintiendo como apego, como insano por alguien porque estoy como volviéndome obsesivo con esa persona, pues mi cerebro está generando una alerta que me dice, ojo, mira qué está pasando ahí, mira si esa persona te está generando un miedo, mira si esa persona, qué te está generando ahí en tus aprendizajes previos y manéjalo y gestiona la emoción hacia el futuro. Pero todo esto es un entrenamiento que necesitamos y un cambio cultural que es muy importante, Sí, sobre sí. todo nosotras las mujeres que solemos culturalmente creer que entre más suframos por el otro y más apego le demostremos al otro. Yo en Más estos amor días tenemos. me acordaba mucho, no sé si te acuerdas, Ayelet, de una lectura que nos dieron como, yo no sé, como en cuarto, quinto semestre, era de una persona, la he querido buscar y no la encuentro, como alguien que cargaba a alguien en los hombros y La como se tengo, sentía el peso. O la sea, tengo, cariño. es espectacular para explicar un poco lo que ocurre en el cerebro, en el otro, cuando siente que yo estoy apegado. Y entonces para el otro, sentir que es responsable de mi amor, de mi felicidad, es una carga muy grande y eso inmediatamente hace que yo me aleje. Mientras que cuando yo estoy con el otro desde el disfrute, desde la alegría, cuando el otro no es responsable, mi cerebro también entiende que es rico estar con esa persona y va a buscar más cercanía. No sé si Exacto. Sí, totalmente. Pues preguntémosle a Alba si le quedó resuelta, pero sí, no hay exactamente. respuestas únicas, ¿no? Sí, pero tienes razón, es que finalmente cuando uno está con otro y termina siendo un peso, y es si no estoy yo, el otro se muere, el otro no puede vivir, el otro no puede hacer, que no hay independencia en la relación, pues evidentemente es una relación muy tóxica, ¿no? Entonces, el apego no se puede evitar, por supuesto es parte de la vida humana, lo importante es cómo yo lo gestiono para que sea un apego sano, porque no todos los apegos son insanos, ¿no? Hay apegos que pues yo amo a mi marido y me encanta estar con él y en ese sentido siento que estoy súper apegada, pero pues cuando se va de viaje, cuando no estoy con él, pues puedo vivir, puedo gestionar, puedo hacer mis cosas, puedo seguir viviendo, ¿no? No me muero sin él. Tengo amigas, tengo amigos, salgo, o sea, es como parte de la vida, ¿no? Cuando no dependo ¿Sabes? yo del otro. ¿Sabes qué es lo otro que pasa? Y es que nuestro cerebro aprende a apegos sanos y apegos insanos. Y esos apegos sanos e insanos se aprenden, digamos, los 6 primeros años de vida. Por eso también trabajar temas de infancia son la vinculación afectiva en la infancia es muy importante, porque es cuando el cerebro aprende las rutas del apego sano y las rutas del apego insano. Cuando yo tengo vínculos donde, por ejemplo, la mamá o el papá, esos referentes en la infancia que son tan importantes, están y no están, a mí me genera una inseguridad increíble y eso va a marcar la forma en que me voy a relacionar el resto de la vida con el resto de personas. Ahora, si yo tengo un vínculo sano en esos primeros 6 años de vida, muy probablemente lo que pase de ahí en adelante va a ser que yo sea capaz de construir vínculos sanos. Entonces, cuando yo llego a la vida adulta, una de las cosas que hay que hacer terapéuticamente es, y esto está sustentado en muchos estudios en neurociencias, pero lo solucionamos terapéuticamente y es lo que tú haces es un poco mirar hacia atrás y sanar primero esos vínculos que no generaron un apego sano, sino un apego desde el miedo, porque cuando yo tengo apego sano en la infancia, yo crezco con una suficiente autoestima y autoeficacia, es decir, yo siento que soy capaz. Pero cuando el otro no me reconoce, porque para que yo me reconozca en la infancia, lo primero que tengo que aprender es que lo que no, aprender, lo primero que necesito es que el otro me reconozca y el cerebro así lo necesita. Si el otro no me reconoce, el cerebro es como si se apagaran varias zonas del cerebro para que sirva para lo básico, pero no para la interacción con los otros. ¿Ya? Es muy Sí, complejo eso. sí. Alba dice que lo ve, que entendió, que lo ve difícil de manejar, pero que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta tienen las personas que están conectadas? De todas maneras, no sé si puedo comprometerme a esto, Carito, tú me dirás, y es,
como mucha gente hasta ahora no necesariamente está conectada y lo ven después, incluso días después, que si tienen alguna pregunta pueden escribirla aquí debajo, que a ti te va a llegar siempre y pues Caro puede responderla sin problema. ¿Podría llegar a ser? ¿O me estoy comprometiendo? Sí, claro, claro, claro. Gracias. Yo aclaro que no soy terapeuta, que no hago terapia, que solamente les quiero explicar un poco, digamos, las herramientas que he aprendido desde las Desde el, neurociencias. claro, desde las neurociencias y Sí, desde cómo funciona el cerebro, que eso sirve un montón, fíjate, cuando uno ya sí. entiende cómo es mucho más fácil. Claro, se Ujú. complementa divino además con la terapia. Sí, otra, antes de cerrar, se me había olvidado, un neurotransmisor que es muy importante, que ni voy a decir el nombre porque hasta es difícil de pronunciar, pero que además está vinculado con algo que no se produce sino con la pareja o con las personas con las que establecemos relaciones románticas, y son neurotransmisores que nos vinculan desde la fidelidad, porque la infidelidad evolutivamente en las especies pues generaría que no tuviéramos la protección de la descendencia. Entonces nuestro cerebro inclusive logra generar en los primeros años de relación neurotransmisores que me generan solamente pensar en el ser amado y solamente querer estar disponible para esa persona. Fíjate que eso con el tiempo evoluciona y por eso finalmente la decisión el amor de pareja y la fidelidad son una decisión personal que también está ubicada en nuestro cerebro. Ok, muy interesante, eso no sabía. Buenísimo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta para hacerle a Caro? Aprovechen que están aquí conectadas y conectados, porque no sé si hay hombres, para hacerle alguna pregunta a Caro y si no, igual me voy despidiendo, si no hay más preguntas en este instante. Yo de todas maneras voy a compartir esto en mi página, por supuesto, y tú vas a quedar ahí adentro, así que cualquier pregunta que tengan, pues la vamos a ir resolviendo apenas salga, pues cuando Caro tenga tiempo. Te agradezco enormemente haberme dado este tiempo y habernos dado este tiempo a toda nuestra comunidad de Reprograma Tu Corazón. Espero volver a invitarte. Si alguno tiene alguna pregunta específica quiera que invitemos a Carito para hablar de algo especial, pues yo sé que Caro va a estar absolutamente disponible para hacerlo. Te agradezco mucho, Carito. Un honor haberte tenido en este espacio y nos vemos pronto. Bueno, un honor también que me hayas invitado. Te quiero mucho. Y a ti. Chao, Carito. Chao.